Ahora sí vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Jacqueline, soy del área de Education. Hoy vamos a tener una capacitación sobre cómo realizar un reproceso dentro de la plataforma. La modalidad de esta capacitación nos vamos a apoyar en una presentación y luego nos vamos a ir directamente a la plataforma para hacer un ejercicio práctico. De igual manera, les pido que todas las dudas que vayan teniendo las puedan ir dejando en la casilla de preguntas y respuestas y vamos a ir respondiendo las consultas mientras nos vayan llegando. Les vuelvo a reiterar la bienvenida y las gracias por sumarse a esta capacitación. Vamos a comenzar, perdón, siempre compartiendo un poco de qué es Book. Book es un software integral para la gestión de personas. Somos una herramienta que sirve para simplificar desde los procesos de selección hasta las remuneraciones, la gestión documental, beneficios y mucho más. Somos un sistema modular, eficiente y sin papeles y del cual puedes acceder desde cualquier dispositivo. Además, contamos con tres grandes soluciones, que son la solución de administración, beneficios y el desarrollo organizacional. La capacitación que vamos a tener el día de hoy corresponde a nuestro módulo de administración, principalmente ligado a remuneración. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero, ¿qué es un reproceso para nosotros como BUC? ¿Cuál es la diferencia entre un reproceso y una reliquidación? ¿Cuál es el flujo del reproceso? Las consideraciones que debemos tener, los beneficios que tenemos al utilizar los reprocesos y finalmente todas las consultas que puedan tener. Vamos a partir entonces con lo primero, que es un reproceso. Para nosotros como BUC, reproceso es la herramienta que me permite procesar cambios en la liquidación o nómina de los colaboradores, incluso luego de haber realizado un pago inicial. Esta corrección se realiza el mismo mes, ¿ya? Y facilita entonces el utilizar reproceso, el que ustedes puedan tener los transfers bancarios solo por diferencias y además toda la documentación para poder indicar cuáles fueron los cambios realizados en las liquidaciones. ¿En qué se diferencia reproceso y reliquidación? Que ambas son funcionalidades que tenemos dentro de la plataforma, principalmente que el reproceso busca corregir errores o modificar información dentro del mismo periodo que tenemos abierto en la plataforma. Mantiene las mismas tres etapas que un proceso de pago. Vamos a tener iniciado, revisión y pago. Y además podemos tener el reproceso solo si es que el colaborador ya tuvo un pago inicial. A diferencia de la reliquidación, que se pueden pagar en periodos cerrados y nunca en el mes actual. ¿Para cuándo se utiliza la reliquidación? Principalmente cuando tenemos que hacer pago de bonos anuales, donde prorrateamos en diferentes meses. Se puede pagar, como indicaba, dentro de un periodo de tiempo en específico y muy importante cuando se realiza ese proceso, se tiene que rectificar todos los meses afectos ante la dirección del trabajo. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el reproceso, en los cambios que hacemos dentro del mes actual, del mes en curso. También tenemos una capacitación de reliquidación, por si en algún momento la necesitas, se pueden inscribir o pueden revisar nuestras capacitaciones ya grabadas. ¿Qué es lo que debemos saber antes de iniciar un reproceso? Primero, que el colaborador afecto a este reproceso debe tener al menos un estado pagado dentro de su remuneración, es decir, yo ya debo haber hecho un primer pago para iniciar un reproceso. Para hacer cualquier cambio, importante que la liquidación debe estar abierta. Tenemos un concepto que se aplica cuando tenemos un reproceso que se llama sobregiro. Y este sobregiro es un monto que el colaborador nos va a deudar luego de hacer este proceso de reproceso. Si yo por error me equivoqué e inicié un reproceso y lo quiero eliminar o deshacer, lo puedo hacer siempre y cuando no haya hecho ningún cambio en la liquidación de sueldo y que además tenemos una configuración general que me permite centralizar las remuneraciones o las diferencias obtenidas del reproceso separados del primer proceso de pago. Esa opción, que es la última, es totalmente opcional y va a depender de cómo ustedes necesiten realizar la centralización de todos los movimientos relacionados al reproceso. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un reproceso? Y esto lo vamos a ver directamente en una plataforma. Entonces, para yo poder iniciar un reproceso, como les explicaba, lo primero que tengo que hacer es tener
un primer pago de sueldo en estado pagado. Actualmente no tengo ninguno. Por lo tanto, no tengo ninguna opción de iniciar un reproceso como tal. Esto yo lo preparé para que en conjunto podamos ir viendo cuáles son las principales diferencias. Entonces, lo primero que voy a hacer en esta liquidación es dejar el estado pagado y voy a dar clic a continuar, indicando que ya realicé el primer pago de remuneraciones para este colaborador que vamos a utilizar de ejemplo. Entonces, ahora sí, lo voy a dejar en estado pagado y voy a volver a la visual de procesos. Ahora, ya estando en la visual de procesos y con un pago de sueldo en estado pagado, la primera diferencia que van a encontrar es que van a tener dos flechitas al final que me permite iniciar el reproceso o desde el nuevo proceso de pago, ahora voy a tener una lista desplegable indicando también reproceso. ¿Cuál es la diferencia de poder iniciar un reproceso desde las dos flechitas o desde el menú de nuevo proceso? Básicamente que al iniciar desde las dos flechitas, todos los colaboradores que estén dentro de este proceso de pago se van a aperturar para iniciar un reproceso. En cambio, desde el botón de nuevo proceso va a funcionar igual que un proceso de pago habitual y yo voy a poder seleccionar cuáles son los colaboradores que voy a reprocesar. En este caso, como tengo solo un colaborador en estado pagado, solo me aparece para seleccionar este colaborador. Entonces, lo voy a iniciar directamente desde las dos flechitas que ven acá. Ay, creo que mi cámara se apagó. Ahí sí. Desde las dos flechitas que tenemos acá. Entonces, la visual que me muestra es la misma que ya conocemos cuando nosotros tenemos el proceso de pago. Acá me indica que se creará un reproceso con los integrantes de este proceso. A este proceso yo le llamé sueldo diario, por eso me aparece del proceso sueldo diario. Acá yo puedo verificar a los colaboradores y si quisiera quitar alguno lo puedo hacer haciendo clic en el nombre o los nombres y luego indicando quitar seleccionado. O sea, también puedo editar desde las dos flechitas, pero por defecto lo que me va a dar es iniciar el reproceso a todos los colaboradores que están en este proceso de sueldo. Y luego voy a hacer clic en crear proceso. Una vez que nosotros creamos este proceso de tipo reproceso, la plataforma me va a mostrar la información de igual manera a como tenemos un proceso de pago. Voy a tener entre paréntesis, que es el reproceso del proceso sueldo diario, las tres etapas del reproceso, que son las mismas de un proceso de pago, iniciado en revisión y pagado. Y además voy a tener las mismas pestañas que tenemos en el proceso. Liquidación, ítems, documentos y pagos y alerta. ¿Cuáles son las principales diferencias que tenemos cuando comenzamos un reproceso? Lo primero es que en la pestaña de liquidaciones voy a tener dos columnas que me van a informar el sueldo líquido ya pagado, el que pagamos en primera instancia, el sueldo líquido del reproceso y cuál es la diferencia a pagar. Recuerden que esta diferencia puede ser positiva o negativa de acuerdo al movimiento que nosotros registremos en la ficha del colaborador. En este caso me voy a ir a la ficha y vamos a cargar una bonificación. Olvidamos pagar un bono, nos informaron las horas extras de manera desfasada y queremos dejar esto cuadrado en el mes que corresponde. Entonces acá yo voy a ir a sus saberes y le voy a cargar el movimiento. Entonces acá le voy a asignar un haber. Para este ejemplo vamos a agregar un viático. El valor de este concepto le vamos a poner que son 150.000. La fecha de inicio en noviembre y como solo lo voy a pagar por un mes, también le vamos a asignar la fecha de término en noviembre. Le doy a asignar y esto va a hacer que ahora la liquidación de este colaborador también nos refleje el viático que acabamos de cargar.
Vamos a ir a la liquidación y la vamos a actualizar para poder verificar el cambio. Entonces acá actualizo. De igual manera, la plataforma además actualiza en el detalle de la liquidación cuál es el último proceso de pago que el colaborador estuvo incluido. En este caso es el reproceso sueldo diario. Dato importante, cuando ustedes generan un reproceso, la liquidación se abre automáticamente. No tienen que hacer ningún proceso de apertura de liquidación, sino que solo con crear el reproceso, esto ya se abre. El primer cambio que van a revisar o que van a poder ver en la liquidación del colaborador es que van a tener dos pestañas. La liquidación original, que fue la liquidación que yo pagué en primera instancia, que acá podemos ver que en haberes no imponible tenemos solo un concepto por 50.000. Y en la segunda pestaña, la que indica liquidación actualizada, y yo bajo un poquito, van a ver que ya tenemos el viático asignado y el otro concepto que ya teníamos cargado anteriormente. Además, voy a poder revisar cuál es el líquido a recibir. Si me voy ahora al proceso de remuneraciones, voy a poder revisar cuáles son las primeras diferencias que tenemos al iniciar este reproceso. Como les mencioné, se me genera el proceso de reproceso, sueldo diario, me indica en tipo que es un reproceso de igual manera y que este está en estado iniciado, es decir, podemos hacer todos los cambios que necesitemos. Voy a hacer clic para entrar en este proceso de pago y acá ustedes van a ver que ya comenzamos con algunos datos importantes. Lo primero me indica el coste empresa, en este caso son 150.000, que fue el viático que yo cargué. Como es un concepto no imponible, no me está generando ni diferencias de impuestos, leyes sociales u aportes patronales. Si fuese un concepto imponible, la plataforma recalcula toda esta información de manera automática. Segundo cambio, como les mencioné, es abajito, acá donde yo tengo el resumen del colaborador, su nombre, su RUT, la empresa y el área, y además acá me muestra el primer pago que fueron 516.000 y el segundo pago que es el pago del reproceso por 666.000, además la diferencia, ¿cierto?, de 150.000, que fue el concepto que cargamos. La disponibilidad que está oculta para el colaborador, por más que el ingreso solo va a ver la primera pestaña, el estado que está abierta y acá puedo ver la liquidación, la misma visual anterior que vimos en la ficha del colaborador. Puedo cerrar la liquidación y en más opciones puedo publicar la liquidación o restringirla. El segundo gran cambio que van a ver dentro del reproceso va a ser en la pestaña de documentos y pago. Esta es la pestaña donde nosotros sacamos, ¿cierto?, la información de Previred, de la centralización, del libro de remuneraciones, en este caso solo de este colaborador, pero al final vamos a tener dos nuevos conceptos que se llaman diferencias. En estas diferencias vamos a poder ver el reporte de diferencias y el transfer de diferencias. Voy a generar el reporte de diferencias para poder mostrarlo y el transfer de diferencia lo que hace es descargar el archivo del banco, pero en este caso solo con los 150.000, con la diferencia entre el pago inicial y este pago luego del reproceso. Entonces acá estamos generando el reporte de diferencia para que lo podamos visualizar. Si es que tienen alguna duda o consulta, ideal, como les dije, que me lo puedan ir dejando en la casilla para que podamos ir resolviendo todas las consultas que tengan. Ahora sí, el reporte está actualizado y le voy a dar a los tres puntitos para luego descargar. Estamos descargando la información para que la podamos revisar en conjunto. Acá arribita creo que es mi internet que está un poquito lento, pero ya tenemos las diferencias del proceso. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver? En este caso me arroja un Excel con primero una pestaña resumen, nuevamente con los datos del colaborador. Y acá la información del líquido actual, es decir, el líquido luego de iniciar el reproceso, el líquido anterior, el pago inicial y la diferencia de sueldo. Y en detalle, que es la siguiente pestaña, me va a mostrar la información de todos los cambios que se hicieron. En este caso, me está indicando que el concepto viático tiene un haber actual de 150.000 y antes era de cero. Por lo tanto, acá está el primer cambio. Antes no lo tenía, ahora lo tengo. Y luego me muestra la diferencia en los saberes, si es que tengo algún descuento o cuál es la diferencia. Y me vuelve a mostrar entonces lo que ya habíamos conversado del líquido actual, el anterior y cuál es la diferencia del sueldo líquido. Tenemos la primera pregunta, dice la liquidación actual y la liquidación del reproceso. ¿Se verá ambas al hacer el reproceso o se debe agregar algo para visualizar ambas liquidaciones? ¿El colaborador ve ambas liquidaciones? No tienes que hacer nada. Automáticamente cuando tú inicias un reproceso y haces un cambio, se genera la liquidación actualizada. Y el colaborador también va a poder ver ambas liquidaciones, la liquidación original y la actualizada. Recuerden que la original es la que nosotros podemos, o la original, perdón, es la que pagamos en primera instancia y la actualizada es la que tenemos luego del reproceso. Algo muy importante, que es una pregunta que me hacen mucho. ¿Puedo tener a un colaborador con más de un reproceso? Es decir, le cargué un bono, pero después me acordé que teníamos que pagar, aparte del bono, las horas extras. ¿Podemos reprocesar a un colaborador más de una vez? Y la respuesta es sí, solo que tenemos que cumplir con lo hablado inicialmente, y en este caso es que el reproceso que yo inicié, que es el que estoy avanzando acá, también tiene que estar en estado pagado para yo volver a reprocesar a un colaborador. ¿Tiene un límite de reprocesos por mes el colaborador? No lo tiene. ¿Cuál es la única precaución? Es que no genera una liquidación actualizada por cada reproceso que yo haga. Siempre me va a ir actualizando la última. Entonces, yo a este colaborador lo acabo de dejar en reproceso estado pagado, le cargamos solo un viático y como les mencioné en el ejemplo de que además del viático se nos olvidó pagarle algo, o ya transferimos ese viático y necesitamos descontar un día, por ejemplo, ¿podemos volver a reprocesar a este mismo colaborador? Sí, y de la misma manera, desde las flechitas o desde nuevo proceso. Pero insisto, la precaución es que solo me va a arrojar una liquidación actualizada, no me va a arrojar las dos. Siempre la última liquidación se verá actualizando de acuerdo a todos los movimientos que ustedes vayan haciendo. ¿Cómo sería esto en la práctica si es que lo queremos ver? Vamos a iniciar. Se fijan que acá ya me aparece reproceso sueldo diario y entre paréntesis me aparece un 2. Es porque es un segundo reproceso que nosotros le vamos a hacer a este colaborador. Está agregando a los colaboradores al proceso, por eso todavía no me aparece acá el colaborador para comenzar este ejercicio. Vamos a esperar acá, vamos a actualizar y continuamos con el ejemplo. Entonces, ahora sí, ya tengo nuevamente, todavía está llegando el colaborador, le vamos a dar unos minutitos. Mientras les damos unos minutitos, vamos igual a ver la presentación que explica un poco lo que ya les he mostrado dentro de la plataforma. Entonces, que para iniciar un reproceso es una vez que ya tenemos un proceso pagado, vamos a poder ver el botón de nuevo reproceso o las dos flechitas para poder iniciar el reproceso de los colaboradores. Acá, ¿cierto? Al hacer clic en el icono, se nos va a abrir el modal, que fue lo mismo que vimos en la presentación o en la plataforma. ¿Cuál es el flujo del reproceso? Son tres, los mismos tres que tenemos para un proceso de pago, pero nunca está de más poder recordarlo. El primero, que es el estado iniciado,
es donde nosotros aperturamos todas las liquidaciones y podemos comenzar a hacer los cambios necesarios. Una vez que nosotros ya cargamos toda la información y entramos en la etapa de revisión, hacemos clic y pasamos a revisión. En esta etapa automáticamente se cierran todas las liquidaciones y la finalidad es que ustedes pueden dar el último check a todos los cambios que ya realizaron. Y finalmente, cuando ya hicimos esta revisión, está todo listo y necesitamos hacer el pago, damos opción acá a pagado para que el proceso nos quede ok. Acá íbamos con el ejercicio que ya hicimos, pero vamos a hablar también las consideraciones que podríamos tener dentro de la plataforma. Tenemos la posibilidad de anular el reproceso, pero esta opción solo va a estar disponible si yo no he registrado ninguna novedad. Es decir, abrí el reproceso, me equivoqué y en verdad no teníamos que hacer ningún cambio, lo podemos anular. Vamos a revisar ahora cómo anularlo, pero si yo hice cambios dentro de alguna liquidación, ya no lo puedo anular. Importante también que una vez que estamos posicionados en la etapa de revisión, las liquidaciones, perdón, quedan bloqueadas para hacer cualquier tipo de cambio. Y esto es para asegurar que la revisión o el proceso de revisión que hagan ustedes sea seguro. Que sepan que mientras están revisando, las liquidaciones no están abiertas, por lo tanto no podrían hacer cambios, a menos que vayan nuevamente directo al proceso, abran la liquidación y ahí sí pueden hacer los cambios. Entonces, vamos a ver acá si es que ya nos cargó el colaborador. Y en este caso, este reproceso lo vamos a anular para que ustedes lo puedan ver también en vivo junto conmigo acá. Entonces, el colaborador todavía no lo agregan. Creo que es un tema de mi internet, puede ser. Pero de igual manera les quiero mostrar cómo lo anularíamos. En este caso, entonces, para anular el reproceso cuando no he hecho ningún cambio, lo que tengo que hacer es venir directamente al tachito de basura, eliminar, y acá me indica que si estoy seguro que quiero eliminar el proceso y que si lo elimino no lo puedo deshacer y la única opción es volver a crear un proceso de reproceso. Le voy a poner sí a eliminar y acá lo que yo haría es deshacer este segundo reproceso que yo había iniciado con el mismo colaborador. Entonces lo pude deshacer perfectamente porque no teníamos ningún cambio. O si es que yo creo un reproceso y no le asigno colaboradores, también lo puedo eliminar. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar nuestra funcionalidad de reproceso? Primero, que podemos realizar pagos o modificaciones luego del pago inicial sin complicaciones. Que vamos a tener una simpleza en poder registrar cuáles son las diferencias de los pagos positivos y negativos. Podemos hacer un seguimiento del proceso original y de los reprocesos porque quedan totalmente por separado. O sea, tú vas a tener acceso a tu proceso inicial y además a tu reproceso. Y la información porque te va a generar lo que ya vimos, que es el reporte de diferencias con todos los movimientos que se hayan hecho en la liquidación del colaborador, además del transfer bancario específico de diferencia. Quería mostrarles también dentro de la liquidación de este colaborador. Nosotros, o en el ejemplo que yo hice con el mes pasado, que fue octubre, yo dejé a este colaborador con un sobregiro para que ustedes vean cómo se traspasa esa información al mes siguiente. Entonces, si me dan acá unos minutitos, podríamos revisar la liquidación de este colaborador.
Creo que mi internet que está un poquito lento, así que les pido las disculpas para poder esperar acá y visualizar entonces cuál es la liquidación y cómo se ve el traspaso de un sobregiro del mes anterior a la liquidación actual. Ahí sí me cargó. Entonces en la liquidación, entonces, cuando nosotros tenemos un sobregiro, en este caso me indica sobregiro reproceso, ese es el nombre inicial con el que viene, y luego cuál es el nombre del reproceso. En este caso es el sobregiro del reproceso, proceso RRHH 2025, que corresponde a octubre del 2025. ¿Qué otras precauciones tenemos que tener cuando iniciamos un reproceso? Es que vamos a tener, en el caso de sobregiro, una cuenta contable nueva, y esa cuenta contable ustedes la tienen que configurar dentro del plan de cuentas si utilizan la centralización que descargan por book, para que no tengan problemas cuando descarguen este archivo y no nos digan desde contabilidad y el plan de cuenta o tengo un concepto sin cuenta contable, desde acá lo tenemos que configurar. Engranaje de administración, cuentas contables, internas de book, y acá buscamos por sobregiro. Y estas son las que nosotros tenemos que poblar. En este caso, la que dice sobregiro solita y sobregiro mes anterior. Tenemos que hacer este proceso de poblar las cuentas contables para que cuando registremos un sobregiro dentro del proceso de proceso, valga la redundancia, y luego descarguen la información, lo puedan hacer sin problema. Ahora, ¿cómo sacamos la información en este caso de Previred o de cualquier archivo que necesitemos? En ese caso, tenemos dos opciones. Una, sacarla desde el proceso general, que es el proceso que nosotros vemos acá abajito. Lo podemos sacar desde acá. Acá la información está totalmente consolidada. O también tenemos un nuevo modal que se llama archivos y pagos. Este modal está nuevo, se activó para los clientes la semana pasada. Vamos a tener una capacitación este viernes a las 11. Ayer les mandamos un Beamer, lo pueden revisar desde acá, desde novedades. El primer Beamer dice, o el segundo creo, ya dice archivos y pagos. Esta, que se cargó el día 14, ustedes pueden revisarlo, ahí vamos a explicarle cuál es la funcionalidad de esto. Pero es principalmente que ahora van a poder, así como crean los subprocesos de pago, crear también subprocesos para poder descargar la información del libro de remuneraciones, de la contabilidad, del transfer bancario, del libro de remuneraciones electrónicos y de Previred. Entonces, de cualquiera de las dos partes, la información va a salir totalmente consolidada para que ustedes puedan hacer el correcto pago de las imposiciones o subir la información directamente a la dirección del trabajo. No sé si es que tienen alguna otra duda o consulta, pero de esa manera es como podemos hacer el reproceso y también cómo podemos sacar la información que corresponde. De igual manera, nosotros esta capacitación la vamos a dejar en nuestro portal de capacitaciones, que para los que no los conozcan pueden acceder directamente desde el signo de interrogación al lado de su nombre, ciclo de capacitaciones, y acá van a poder ver todas las capacitaciones que tenemos disponibles y además de las capacitaciones anteriores, que son las capacitaciones grabadas. Y acá también está la que yo les mencioné al inicio de reliquidación, que muchas veces solemos confundir reproceso por reliquidación, pero como les indicaba, ambas funcionalidades están dentro de la plataforma, solo que la utilizamos para procesos distintos. No sé si es que tienen alguna otra duda o consulta. Feliz, acá estoy atenta para poder responderla.
Adicionalmente, le dejamos una encuesta para que puedan ir completando esa información. No, no tenemos más dudas o consulta. ¿Alguien que tenga alguna duda para poder respondérsela? Entonces, si no tenemos más dudas o consultas, dejamos la capacitación hasta acá. Idealmente, que puedan ir contestando acá a la encuesta que les dejamos y que si tienen alguna otra duda pueden contactar directamente al equipo de SAC. Si van a iniciar un reproceso por primera vez y tienen algunas dudas, acá vamos a estar para poder apoyarlos. Así que la idea es que utilicen esta herramienta que es bien potente y que además nos sirve harto para dejar las manualidades y dejar también todo en orden dentro del mes que corresponda. Veo que ya no tenemos más dudas, así que les agradezco su participación y nos vemos en cualquier otra instancia. Que estén muy bien. Hasta luego.